una crisis, una crisis. Entonces se las contaría y me acordara cómo fue. De un momento a otro yo perdí el conocimiento. Cuando lo recuperé estaba en el hospital y ya estaba sin orejas. Yo en Medellín estuve bien. De un momento a otro me dio la crisis de esquizofrenia. Me valoró el psiquiatra allá, estuve casi un año en tratamiento en la misma cárcel y allá me trasladaron para acá. El psiquiatra ya determinó de que yo debía estar en un anexo psiquiátrico y me trasladó para acá, para Bogotá. La cárcel modelo está ubicada en la localidad de Puente Aranda, al sur de Bogotá. Se inauguró en 1960. En ese entonces tenía capacidad para 720 internos. Hoy puede albergar hasta 3.000, pero en sus pabellones viven 5.000 internos, casi el doble. Con un índice de hacinamiento que roza el 70%, es la tercera cárcel con mayor sobrepoblación en el país, después de la de Cali y la de Medellín. 117 internos padecen un trastorno mental. 30 se encuentran en la unidad de salud mental y 87 en los patios comunes. 85% tiene un diagnóstico dual, es decir, además de su enfermedad son adictos a las sustancias psicoactivas y 97%, de hecho, acepta que detrás de las rejas es normal consumir alcohol y drogas. En primer lugar, es preciso decir que no existe en Colombia un estudio epidemiológico que haya permitido establecer cuál es la prevalencia de las enfermedades mentales en la población carcelaria. Desde los años 90, los estudios realizados en población penitenciaria a nivel mundial concluyen que las personas encarceladas tienen entre 4 y 6 veces más probabilidad de padecer un trastorno psicótico o depresión grave que la población general. En España, entre el año 2010 y el 2011, se llevó a cabo el estudio más amplio sobre la prevalencia del trastorno mental en centros penitenciarios. Uno de los resultados más destacados del estudio es que la prevalencia de la enfermedad mental en las cárceles españolas es notablemente superior a la de la población general. Así, en una muestra de hombres españoles, se estimó que esta prevalencia era del 15.7%, mientras que, según este estudio, en los privados de la libertad es de 5 veces este valor. Es así como los resultados muestran una prevalencia de 84.4% para la enfermedad mental, atribuible en un 76.2% al uso de sustancias psicoactivas, y una distribución de 45.3% para el trastorno de ansiedad, 41% para el trastorno afectivo y 10.7% para el trastorno psicótico. En la población estudiada, la mayoría de las personas privadas de la libertad con trastornos afectivos de ansiedad o psicóticos tenían también historia de consumo de sustancias psicoactivas. Al excluirse esta variable del análisis, se encontró una disminución importante en la prevalencia de enfermedad mental, hallazgo que permite corroborar la estrecha relación entre el consumo de estas sustancias y la enfermedad mental en cualquiera de sus manifestaciones. En esa cárcel no hay cómo darle el tratamiento a una persona que necesita, ¿sí me entiendes? No hay psicología diaria, médico psiquiatra semanal, no hay enfermeras las 12 horas del día. Allá no. Colombia es el tercer país de América Latina, después de Brasil y México, con más personas tras las rejas. Desde el 2000, el Estado ha invertido 3,5 billones de pesos en los establecimientos de reclusión. Aún así, el 80% carece de un área de sanidad adecuada. En ese contexto, viven aproximadamente 2.200 internos diagnosticados con problemas mentales. Para atenderlos, el INPEC cuenta con 2 unidades de salud mental que suman 78 cupos. 30 en la cárcel La Modelo de Bogotá y 48 en la de Villahermosa, Cali. Allí conviven 1. Los internos que están a la espera de que un juez los declare inimputables. 2.
los condenados que tienen una enfermedad mental pero no pudieron probarla en juicio, y 3, los que atraviesan una crisis psicótica pero después regresan a los patios comunes. De hecho, el 96% de los reos diagnosticados viven en los pabellones comunes, pero el problema no es de cupos. En las prisiones no tendría por qué haber un solo interno con enfermedad mental. En la unidad menos gente, duerme usted mejor, más cómodo, menos estrés, nadie le dice nada, nadie le cobra impuestos. Entonces es mucha la diferencia, ¿me entiendes? En cambio tú en un patio normal tienes que pagar impuestos que por una cosa, que por la otra, que porque duerme en una celda le toca pagar un impuesto semanal. Entonces en la cárcel, como se dice, en la cárcel todo es plata. La ley ordena que tanto los inimputables como los reos que desarrollan trastornos deben recibir tratamiento en unos establecimientos especiales situados fuera de las prisiones. Por eso las unidades de salud mental no deberían existir. Hace 20 años se ordenó cerrarlas, pero hoy están remodelando las 2 que quedan. Mientras no haya otra alternativa, seguirán funcionando. Se convirtieron en un mal necesario. Así como no existen estudios epidemiológicos sobre la enfermedad mental en las cárceles, tampoco hay información pública sobre las unidades de salud mental de las mismas. En 2016, Semana presentó un especial sobre salud mental en las prisiones. Sin embargo, la información allí presentada contrasta notablemente con el informe de 2010 de la Defensoría del Pueblo, que pone en evidencia múltiples violaciones de los derechos fundamentales de los internos que requieren atención en salud mental. Es probable que esta situación haya cambiado. No obstante, llama la atención la falta de informes oficiales sobre el tema. En 2010, la Defensoría del Pueblo realizó visitas de inspección a las unidades de salud mental de La Modelo, la cárcel Vista Hermosa de Cali y el Centro de Reclusión de Mujeres de Medellín. En ese entonces se encontró que los internos con enfermedad mental diagnosticada no eran reubicados en instituciones apropiadas para su tratamiento. Asimismo, los sitios de reclusión de estos internos, que por su condición psíquica se encontraban en circunstancias de debilidad manifiesta, no cumplían los estándares, la infraestructura y las condiciones de prestación de los servicios de salud, impidiendo así su rehabilitación, situación que vulneraba su dignidad. Entre los hallazgos más impactantes del informe se encontró que en aquellos establecimientos carcelarios donde no existía una unidad de salud mental, aquellos internos que presentaban síntomas mentales eran trasladados a unidades de tratamiento especial, aislamiento celular o eran llevados a los patios comunes. La Constitución Política de Colombia, en los artículos 13 y 47, establece que el Estado debe adelantar una política de rehabilitación de los disminuidos psíquicos. Por lo anterior, el Estado debe proveer obligatoria e ininterrumpidamente el tratamiento científico especializado para rehabilitar a estas personas. Así lo ratifica la Corte Constitucional, que ha indicado la necesidad de brindar un trato especial a las personas discapacitadas y ha señalado que la omisión de este trato especial puede constituir una medida discriminatoria, por cuanto la no aplicación de la diferenciación positiva en el caso de las personas discapacitadas permite que la condición natural de desigualdad y desprotección en que se encuentran se perpetúe, impidiendo su participación e integración en las actividades sociales, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. En ese mismo sentido, en la sentencia T-848 de 2007, la Corte señala que el deber del Estado de otorgar protección especial a las personas que por padecer una enfermedad mental se encuentren en circunstancias de indefensión y debilidad manifiesta está enmarcado dentro de parámetros basados en la Constitución Política, que le obliga a proteger especialmente a quienes por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta
y a sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. En cuanto a los derechos de los reclusos con enfermedad mental sobrevenida, el artículo 107 del Código Penitenciario y Carcelario establece que con la reforma de 2014 se incluye un enfoque diferencial que reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, religión, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, situación de discapacidad y cualquiera otra. Con base en este enfoque, se determinó que los establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con base patológica y personas con trastorno mental sobreviniente estarían destinados a alojar y rehabilitar a inimputables por trastorno mental y a aquellas personas a quienes se les sustituye la pena privativa de la libertad por internamiento en ese tipo de establecimientos como consecuencia de un trastorno mental sobreviniente. Nosotros hacemos un gran esfuerzo por hacer programas, crear programas, hacer talleres, generar espacios para que ellos estén bien. ¿Qué nos hace falta? Que la prestación del servicio sea más adecuada, sea continua, que cuando se requiera y cuando el interno requiera que se le brinde este servicio se le dé oportunamente. Es muchas de las cosas que le decimos al prestador de servicio. El estigma es ineludible, sin cometer un delito. Ahora, cometiendo un delito es un desastre. El estigma se debe al miedo que hay de ver a una persona actuando de una manera que a uno le parece muy extraña por las manifestaciones de su condición mental. Contra los pacientes mentales existe mucha violencia. Realmente la violencia que pueden generar eventualmente los pacientes mentales es un porcentaje muy, muy pequeño. Y en cambio, los pacientes con trastorno mental sí, con frecuencia, reciben mucha violencia de muchos tipos. Es un estigma que hasta ahora se está trabajando y hasta ahora se está exponiendo, y es un estigma que le hace mucho daño a los pacientes y a sus propias familias y dificulta muchísimo el manejo de la misma condición. Tú mismo no te cuidas y te consientes, nadie te lo va a hacer por ti. Eso sí, es de ahí. Porque aquí, como se dice en la cárcel, estamos en el templo Chabolín, donde nadie quiere a nadie.